Hoy domingo 1 de diciembre del 2024 continuaremos con el deseo de conocer más al Dios en que creemos y hoy voy a hablar de tres cosas conforme a lo que el Espíritu me puso. Dios eterno, soberano y redentor. Vamos a leer Isaías 43, versículos 13 y 14 y dice: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Bueno, esto es maravilloso porque Isaías fue escrito muchos años antes de que fuera el cautiverio de los judíos y que fuera destruido Babilonia, Caldea. Vamos a dejarlo ahí, no estoy en ese tema. Y vamos a empezar. Cuando decimos que Dios es, estamos afirmando, aceptando y creyendo lo siguiente: su autoexistencia como Dios, porque nos dice aquí, no hay otro Dios, Dios es uno. Nosotros tenemos que ir comprobando todo esto. Vamos a Isaías 40:10. ¿Qué nos dice Isaías 40:10? ¿Sí? No, no es 40:10, Isaías 43:10, perdón, me equivoqué al leer. Isaías 43:10. Dice ahí: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, 1, y creáis, 2, y entendáis, 3, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Quede bien claro. ¿Por qué estoy haciendo? Porque a veces no nos queda muy claro cuando nosotros decimos que Dios es uno. Y dicen algunos pasajes, hablan como primera de Juan 5:7, que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y nosotros vemos cómo a veces se habla de Jehová, a veces se habla del Padre, a veces se habla del Verbo, a veces se habla de Jesús o Jesucristo, a veces se habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, y entonces como que podemos tener alguna confusión y decir, bueno, ¿es uno o son varios? Y no hay varios, es uno, manifestado en diferentes caras como un diamante, en que a través de esos diversos nombres nos revela su naturaleza y sus virtudes. Pero quede bien claro que Dios es uno. Y cuando leo este pasaje de Isaías 43:10, dice: antes de mí no fue formado Dios. No hay, ni siquiera si alguno dijera, porque algunos no pueden entender que Dios es y que Él es el autoexistente, sino simple y llanamente hay un alegato. Entonces, ¿quién lo hizo a Él? ¿Quién lo formó? Pero el mismo Dios está aquí testificando que no hay nadie que no ha sido formado Dios, ni lo será después de mí. Seguimos en este asunto de hablar, de tener bien confirmado que conocemos un Dios que es uno. Tenga un nombre o tenga otro nombre, eso ya les dije, es por efecto de conocer su naturaleza y sus virtudes y su poder. Ahora vamos a Isaías 44:8. Y dice la escritura: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová Dios de los ejércitos. Fíjese bien, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Primero y postrero y fuera de mí no hay Dios. Hasta el cansancio la escritura trata de dejar bien claro por la revelación en este canon, en el canon hebreo y en el Textus Receptus del canon del Nuevo Testamento, nos deja bien claro que tenemos un Dios que es
uno. No debe salir usted de aquí con duda, ¿sí? Estamos diciendo que hemos buscado escudriñar el libro de Isaías, aunque otros libros también nos revelan y otros profetas, porque parece que Dios, uno de los temas que le permitió a Isaías que él conociera un poquito más a detalle, más profundamente, quién es Dios, qué hace y cómo actúa y lo que él demanda de nosotros. Muy bien, vamos a seguir hablando. Veamos lo que todo en Isaías está. Isaías 45:6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, no hay más. Yo Jehová y ninguno más que yo. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos, porque precisamente uno de los sincretismos que tanto el pueblo de Dios al salir de Egipto participó es que pues queremos ver a nuestro Dios y hagamos un becerro y ese es Jehová nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no aceptamos que Dios es y que Dios es uno y que es el primero y que es el último y que es invisible? Que podemos caer en la idolatría y caer y decir, pues yo quiero ver a mi Dios. No tenemos más que confiar que Dios es uno y Él está hablando claramente, no hay más que yo y ninguno más que yo. Esto no te permitirá nunca poner nada ni a nadie como Dios, porque estás aceptando que Él es. Esto a veces decimos, los cristianos y los evangélicos no tenemos idolatría. Pues si tú pones a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo, a tu hija por arriba de Dios, eso es idolatría. Nada debe de haber. Nosotros tenemos un Dios uno y Él es el supremo. Seguimos adelante y es de veras tremendo lo que está revelando Dios a Isaías. Isaías 46:9. Dice la escritura así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Tres cosas: yo soy Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Porque luego la gente atribuye. Usted puede decir, pues le estamos atribuyendo a San Quilmas, a San Judas, ya no sé a quién le atribuyen, o a la Virgen tal. No es así. Es bien claro que todas las cosas, aún las más antiguas, Él es el que las ha hecho. No hay otro Dios. Él es Dios, el Dios uno, y no hay nadie semejante a Él. Nadie, ni el mismo diablo, Satanás, la serpiente antigua. Bien, estamos ahí. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Que nos acordáramos de las cosas antiguas, las cosas pasadas. Para Dios un año no es nada, porque un día de Él es como 1000 años. Ahora vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 32. Ponga usted un pequeño de señalamiento ahí en Isaías 43. Vamos a regresar, que es el capítulo que más revela acerca de quién es Dios, qué hace y cómo es Dios. Pero vamos a Deuteronomio 32 y acompáñeme por favor. Y versículos 7 y 8. Ya estoy llegando, ya me pasé, pero ahorita me regreso. Y dice ahí Deuteronomio 32, 7 y 8. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y dije, Deuteronomio, hasta el 8, hasta ahí. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo?
que hay muchas cosas hechas que nos están dando a conocer su poder y nos afirman y nos confirman que solo hay un Dios, que solo Dios es uno y no hay otro Dios y no hay nadie semejante a Él. Nadie puede hacer lo que Él ha hecho, hace y hará. Nadie. Bien, entonces estamos afirmando con esto que conocemos a Dios y estamos bien firmes en ello. Bueno, vamos, no quiero yo llevarlos a lo que hablamos, porque ese punto la vez pasada hablamos del Creador. Pero si usted no ha escuchado ese mensaje, ahí dije que el pasaje que habla de la creación de Dios con más detalle y que habla de cómo Dios hizo esta tierra, los cielos, el mundo, el reino animal, el reino vegetal, se encuentra en los capítulos de Job 38 hasta el 41. Y les decía yo, si alguno quiere saber lo que ha hecho y que nadie es semejante a él, que lea eso. El primer, que todo era un sabio y un patriarca y lleno de Dios, que acabó totalmente en convicción de esa fe, fue Job. Porque él dijo, pues te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muy bien, pero eso nada más es como un paréntesis que le quiero dejar. Mi tema es hablar, y estoy hablando de este Dios eterno. Cuando estoy diciendo que Dios es y que es el primero y el último, estoy hablando del primero y el postrero, que Él es eso. Dios es eterno. Ahora vamos a decirles algo. Cuando hablamos de que el Dios es eterno, estamos hablando de que Él es la eternidad y entonces Él es el eterno presente. Y esto nos lleva a ver que como eterno presente también viene a ser el todopoderoso y soberano Señor. La palabra Dios en hebreo incluye todo el poder de Dios. Cuando se habla al principio de Dios como El, Elá, Elohim, incluye todo el poder de Dios y incluye toda la autoridad de Dios, es decir, incluye que Él es el todopoderoso y Él es el soberano, el supremo. Para nosotros a veces dejamos limitado el concepto de Dios. Por eso es necesario que conozcamos las escrituras y que conozcamos los términos y el pensamiento que Dios reveló a los escritores, especialmente a causa de las cosas, como yo vimos, antiguas. Aún para las cosas que hoy está haciendo y Dios hará, Él sigue siendo ese eterno presente. Vamos a regresar a Isaías para que acabemos de entender todo esto. Y yo sé que alguno dirá, a lo mejor de este tema yo he oído, no creo, porque esto es totalmente inédito y no lo hemos sacado de ninguna red social, sino lo hemos sacado de oración y de buscar y estudiar las escrituras. Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? Dice ahí, ¿quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Está hablando de que Él es la eternidad y que Él es el Dios eterno. Él es el que hace la obra, ¿sí? Y la hace hoy, y la hizo antes, y la hará mañana. Muy bien. Vamos a leer Isaías 44:6. Y mire, con eso ya explicamos un poquito. Y dice ahí Isaías 44:6, que ya lo habíamos leído. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. De esta manera, Dios, en la pregunta que está haciendo el Espíritu de Isaías 41:4, responde aquí en Isaías 44:6 a la pregunta, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién hizo y realizó todas estas cosas?
Él. ¿Quién? Dios. De tal manera que quede bien firme en tu corazón. Todo esto está formando en nosotros cada día más fe, porque ¿qué hace que en nuestra vida cada día dependamos más de Él? Por todo lo que ha hecho y por todo lo que hizo y por lo que hará, dependemos totalmente de Él. Esto se llama fe, porque cuando vienen a nosotros los retos o las adversidades, entonces nos acordamos de que Él es Dios y acudimos a Él. Entonces, muy bien, vamos a mirar Isaías 45, 11 y 12. Y dice la Escritura, vamos a ver que yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Pero leí nomás el 12, ¿verdad? Voy desde el 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Bárbaro. Lo primero que nosotros vemos aquí, que el Dios conoce el porvenir. A veces nos preocupa, Señor, y el porvenir, pues pregúntele a Dios. Y Dios te va a poner en paz, porque Él tiene control del porvenir. Si Dios trasciende en el pasado, trasciende en el presente y trasciende en el futuro. Y tiene control del pasado, del presente y del futuro. Estamos preocupados por la generación de jóvenes y de niños y aún de bebés que hay, porque este mundo va de maldad en maldad. Pero nosotros confiamos en Dios. Y si nosotros tenemos alguna descendencia o como siervos de Dios preocupados por los jóvenes, adolescentes, los niños y los bebés, tenemos que estar preguntando al Señor, ¿qué hacer? Tú conoces el porvenir, tú has dicho proféticamente que se va a venir mayor maldad, pero dinos entonces qué hacer, porque si ustedes se fijan, ¿sí? Él también dice que conoce a sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? Te lo conozco. Entonces el Señor dice, yo te conozco. Pero si usted no es hijo de Dios, no te conoce. No te conoce. Acuérdese de la parábola del rico y de Lázaro. Así le llamaba el Señor. El rico en el mundo quizá tenía gran respeto. Le daban por nombre y por los dos apellidos y por su puesto o por su posición económica. Pero el otro era un pobre, era alguien que no tenía nada. ¿A quién conocía a Dios? A su hijo. A Lázaro lo conocía a Dios. Dios tiene así. Hemos estado estudiando, no sé si lo volvamos a ver, Mateo 7, allá por el versículo 7 y 8. Cuando el Señor dice, yo nos conozco hacedores de maldad. Entonces Dios no conoce, y porque mucha gente dice, no, pues yo conozco a Dios y Dios me conoce. Pues espérate que bueno, si conoces a Dios, guarda sus mandamientos. Pero si no conoces a Dios, Dios tampoco te conoce a ti. ¿Qué Dios en su grandeza no sabe quién es al que dice que no conoce? Lo que está diciendo Dios es esto: yo no tengo relación con Él, yo no tengo conexión con Él, yo no tengo comunión con Él, yo no tengo comunicación con Él. Eso es lo que Dios está diciendo, pero no quiere decir que en mi grandeza no sepa qué nombres y qué apellidos tiene. Él lo sabe, pero está dando una expresión, porque la palabra conocer en el hebreo, tanto en hebreo como en griego, significa tener una relación cercana con Dios. Bien, vamos a seguir.
Entonces Él conoce a sus hijos. Y también aquí dice que nos puede explicar la obra de sus manos. Dice, ¿quieres que te explique la obra de mis manos? Yo hice la tierra y creé al hombre con mis manos. Extendí los cielos y a todo el ejército mandé. Entonces, esto es muy importante para que nosotros vayamos fortaleciendo nuestra fe. Porque a veces nuestros jóvenes y nuestros niños en las escuelas les están metiendo que deben de creer en la evolución, cuando que Dios está diciendo que Él creó la tierra y creó al hombre. Hoy está habiendo una serie de libros perniciosos que deban tener cuidado los que tienen niños en kinder y en primaria y en secundaria, por las cosas que están tratando del hombre de meter en el corazón aún de los que son hijos de Dios. Tengamos cuidado en ello y nosotros estemos firmes en ello. En cuanto a que, oiga, ¿y qué tengo que contestar? Si el maestro me pregunta esto, pues contéstale lo que dice su libro para que no te reprueben, eso es sabiduría. Pero en tu corazón cree que hay un Dios que ha hecho la tierra y es un Dios que ha puesto la tierra por habitación para el hombre y que ha creado los cielos y ha extendido con su mano y con su poder. Este es el Dios que nosotros tenemos. Yo no sé cómo usted se levanta en la mañana, si se levanta con gozo, con alegría o de mal humor, pero yo no. Yo vivo en una casa alta y me toca ver los volcanes y me toca ver todos los montes que hay, desde el cerro que le llaman de los Tres Padres hasta el Popocatépetl. Entonces, cuando me levanto, yo le digo, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, cuán glorioso. Veo la obra de tus manos y glorifico la obra de tus manos. Y ahí en ese Salmo 8 dice, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y Jesucristo, perfeccionaste la fortaleza, y Jesucristo dijo, perfeccionaste la alabanza. Le digo, Señor, en los pequeños lo has hecho, yo también quiero darte gracias como un pequeño, porque los cielos, la luna, las estrellas y el sol denuncian la obra de tus manos. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Conozcamos más al Señor. Yo sé que esto es sencillo, pues si es sencillo, practíquelo todos los días. Cuando se levante, alce sus ojos y cuando vea limpia la ciudad, mire, yo creo que Dios trae una visitación para México, porque hubo muchos años de que sufríamos de alta contaminación. Tiene muy pocos días en que ha habido contaminación. Y cuando viene, empezamos a orar los que creemos en el Señor y viene un viento del norte y limpia la ciudad. Tiene muchos días en que la ciudad está limpia. Ahí está la mano misericordiosa de nuestro Señor que está haciendo estas cosas. Muy bien. Dice ahí, lo que hago yo, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Muy bien, vamos a regresar entonces, estamos ahí en Isaías 43, 13, la parte final, dice, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Vamos a ver esta soberanía que el Señor tiene, es una autoridad, es una supremacía, un control absoluto. El gobierno de Dios es pleno. Usted tiene que saber que el gobierno de Dios es pleno. Como hijo de Dios, nosotros tenemos que declarar que Dios gobierna nuestra vida. Hoy ustedes han venido para escuchar la palabra aquí y dar culto al Señor. Dios les trajo porque Dios gobierna a su pueblo mayormente. Nosotros tenemos que estar certeros. El gobierno de Dios se expresa que cuando somos hijos de Dios hacemos la voluntad de Dios y tratamos de que sea la voluntad perfecta. Y cuando no somos hijos de Dios andamos en la voluntad permisiva, pero Dios tiene control y de todo lo controla, todo lo gobierna, ¿sí? Aunque usted diga, pues gobernó la maldad de los narcotraficantes, de los delincuentes, sí, Él lo gobierna, pero ¿por qué deja que hacer? Es voluntad permisiva. Deja que se mueran y verás con quién se encuentran. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, para que entienda. Ahora, en el caso de los cristianos,
cuando hay cristianos que les gusta la carne, a veces andan en la voluntad perfecta y a veces andan en la voluntad permisiva, pero así les va. Pregúntese cuando ha andado usted, y el Señor, pues déjame que haga esto, pues, un pecadillo y otro pecadillo, bueno, dale un pecadillo y espérate que el juicio empieza por la casa de Dios, yo me encargo de ti. Algunos de ustedes han tenido que ser traídos de la oreja de parte del Señor y ya lo conocen. Y yo a algunos a veces les comento, oye, ¿no será que Dios te está llamando la atención? Ten cuidado, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, guárdate en el Señor, porque no podemos andar en una voluntad sincrética. Es decir, a veces hacer la voluntad perfecta de Dios y a veces andar en la permisiva. Cuando andamos en eso, vamos a tener una respuesta porque el Espíritu Santo nos cela. Tenemos un Espíritu de Dios que es bien celoso. Y así dice la Escritura también en el Antiguo Testamento. Dios celoso es, su nombre es celoso. Bien, vamos entonces a hablar de esto un poquito. ¿Quién tenía un entendimiento bien claro de esto? Vamos a tener otro enfoque de Daniel, que lo hemos usado para las cosas de revelación, capítulo 2, versículos 20 y 22. Y dice la Escritura, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios. Fíjese, lo está tratando como uno, no dice los nombres de Dios, dice el nombre de Dios. De siglos en siglos, ahí está la eternidad. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Ahí está reconociendo el poder del Señor y su sabiduría. Y dice, Él muda los tiempos. Cuando algunos estudiamos un poquito esto, aquí nos está hablando de lo que conocemos en el Nuevo Testamento como el Kairos y el Cronos. El Kairos son las ocasiones oportunas para intervenciones de Dios. Y el Kairos es el transcurso normal del tiempo que Dios le da al hombre. El Kairos es eso y el Cronos es lo que es el transcurso del hombre. Aquí dice que el Señor muda los tiempos. A veces nosotros decimos, ¿será posible que en esta vida Dios me pueda alargar el día? Pruébelo. Tenga fe. ¿Y sabe qué? Dios le puede alargar el día. Dios me puede comprar tiempo, porque eso significa, y eso voy a ver al rato, redimir el tiempo, sí. Pero tienes que tener fe. Yo a veces me maravillo, especialmente por los asuntos de las vigilias. Hoy, por ejemplo, pensé que ya me había yo dormido. Dije, ay, no me levanté a las 2, pero eran las 2:46 cuando me levanté a orar. Y entonces yo le agradecí al Señor, dije, sentí que descansé mucho, pero no es tantas horas que estuviera yo dormido, sino que tú me diste largura de días. Dios da largura de días aún en cuando decimos que los tiempos se han hecho cortos. Eso es parte de los juicios de Dios, pero nosotros podemos tener días más largos. No necesitas que sean más largos tus días, yo sí. Y tú los necesitas porque hay muchas cosas que dices, no me está alcanzando. Pídele a Dios. ¿Qué dice en Proverbios 3? Usted lo ha leído. Hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque te da 3 cosas. Largura de días, años de vida y paz te aumentarán. No le digo todo lo demás, yo me sé casi todo el capítulo 3 de Proverbios de memoria, pero el Señor está dispuesto a darte largura de días. A este Daniel, siendo un hombre tan ocupado, le daba el control de los tiempos. ¿Sabe por qué? Porque él oraba 3 veces en el día y de eso lo acusaron. ¿Cómo un hombre tan ocupado, como un hombre estadista, como un hombre que tenía que tomar tantas decisiones como el principal sátrapa en tiempos de Darío, ahora se va a orar 3 veces en el día? Y dice que 3 veces oraba en el día. ¿A qué horas oraban el pueblo judío? A las 9, a las 12 y a las 3. O sea que él se tomaba un buen tiempo para buscar al Señor. Y de todos modos podía hacer todo. De todos modos era el principal sátrapa y de la provincia más importante. Y él tomaba grandes decisiones y eran mejores decisiones. ¿Cómo le hacía? ¿Por qué? Él sabía que Dios muda los tiempos
Y luego dice que también muda las edades. Él muda las edades. Él puede cambiar muchas cosas sobrenatural. ¿Puedes tú creer que tenemos un Dios en que no hay nada imposible? ¿Puedes creer que tenemos un Dios que nada es difícil? Yo creo en ese Dios. Hoy lo que estamos haciendo para que conozcas a Dios en estas cosas sencillas es que tú creas que hay un Dios que hace ese tipo de cosas y que muda las edades. Vea, a mí me maravilla cuando leo el capítulo 4 de Romanos y dice que Abraham ya estaba casi como muerto, que tenía 99 años, iba a cumplir 100 y que el Señor vino y le habló a esa edad y le dijo, te voy a dar el hijo de la promesa. Y dijo, Señor, pues yo ya estoy como muerto. En ese tiempo Sarai se rió, porque eso significa, ¿verdad? Hasta que se le volvió, hasta que le cambiaron, pusieron Sara. Sarai es princesa, y hasta que le pusieron Sara porque se rió, dijo, ay Señor, ¿a qué hora si yo ya no tengo la costumbre de las mujeres? No puedes tú hacer nada, Señor. ¿Cómo no? Dios muda las edades. Y dice que por cuanto creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. Y le dio la descendencia. Le dio la descendencia y todavía le agregó vida suficiente para otros 75 años. Y después de que se murió Sara, se casó con Sétura y tuvo 6 hijos más. Algunos varones dirían, recibo. Y algunos dirían, mejor yo no recibo porque está muy duro andar cuidando chamacos, ¿verdad? Pero fíjese nada más lo que el Señor hace. Él muda las edades. Y dice, quita reyes y pone reyes. Eso se lo estaba hablando y se lo comprobó a Nabucodonosor. De la sabiduría, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Estamos hablando de que el Señor tiene control absoluto de todo y aquí hablamos de que estos versículos hablan. Él tiene el poder y la sabiduría, Él controla los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿No es el soberano? ¿Qué le faltaría a usted en su vida si usted creyese que Dios puede hacer todo esto? No necesitamos que Dios nos revele muchas cosas. Hay veces que decimos, es que esto no entiendo. Pues dile al Señor que te lo revele. ¿Puede hacerlo Dios? Sí. Oiga, no lo hizo. Pues no creíste. Pero si creyeras, Dios lo haría. Porque Dios tiene control de todo. Bien, a eso es lo que quiero llegar con ustedes, ¿sí? Nosotros vemos algo muy especial, porque a veces decimos, porque aquí dice, oigan, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Pues es que no entiendo cómo lo haces. Pues no entiendes cómo lo hago. ¿Dónde el Señor le reveló a Isaías cómo opera Dios? Vamos a Isaías 28, capítulo, y cómo obra Dios, y que a veces no sabes ni por dónde cayó la bendición o por dónde cayó también el juicio. Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim y como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra. ¿Cómo hace su obra? Su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Hay cosas de Dios que tú no vas a entender, solo debes creer. No las vas a entender. ¿Cómo le dio a Abraham 75 años más? No te metas a entenderlo. Solo cree que se lo dio y que puede alargar. ¿Cómo Dios puede hacer un milagro? Él lo puede hacer. De tal manera, amado hermano, que Él hace obras extrañas y operaciones extrañas. No sabemos, son extrañas porque no las vas a entender. Una de las cosas que todavía no alcanzan ni los científicos a descubrir es cómo un huracán que toma agua salada hace que llueva en la tierra y llueve agua dulce. ¿Sabían que los grandes científicos han querido tomar agua salada para abastecer de agua dulce y no han podido?
¿Sabías que si tú tomas agua salada acaba quemándose tu estómago? Pero Dios hace eso. Oiga, ¿cómo lo hace? Y el Señor dice, ¿cómo que qué te importa? Yo lo hago. Tú cree en mí. Tú créeme. ¿Cuántos podemos creer en ese Dios que hace cosas extrañas? ¿Cómo el semen en una mujer por causa llega a una fertilidad y hay un bebé? ¿Cómo le hace? ¿Cómo forma los huesos en el interior de la madre? ¿Cómo forma todos los aparatos, los sistemas, las glándulas, las válvulas? ¿Cómo forma los órganos, los miembros? ¿Cómo? Tenemos un Dios maravilloso. Y yo lo que estoy creyendo con esto y hablarte de detalles es que tengas esa fe que Dios está queriendo que la tengas, ¿sí? A nosotros hemos visto aquí lo que nos dice de esas obras extrañas. Mire a quién se lo dijo para decirle que solo había Dios. Vamos a Deuteronomio 4. Usted sabe que Dios hizo muchas cosas en tiempo de la liberación de Israel de Egipto. Pero vamos a ver lo que le explica ahí en Deuteronomio 4, del 32 al 35 y luego el 39. Miren lo que dice. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, hablamos de que hay que irnos a los tiempos antiguos, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo a otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa. Esto es similar a lo que vimos en Isaías. O se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? ¿Ha hablado de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, como lo hizo de Israel de Egipto? Con pruebas, con señales. Miren nada más todo lo que hace Dios. Estas son las cosas extrañas. Con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos. Estoy leyendo Deuteronomio 4, 34 hasta el 35 y luego el 39 dice: y a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Contundente esto. Ahora, vamos a ponerlo a tiempos actuales, porque Dios no ha cambiado, es el mismo. Al rato lo voy a leer. No ha cambiado. Pero yo quiero decirte, cierra tus ojos y piensa, ¿ha hecho Dios algo así en mí? ¿Ha hecho Dios algo tremendo en mí? ¿Qué ha hecho Dios en mi vida, en mi esposa, en mi familia, en mi casa, en la iglesia? Oh Señor, entonces estoy confirmando que tú eres Dios y no hay otro fuera de ti, y ya te mostraste a mí. Puedes abrir tus ojos. ¿Ya se mostró a ti? A mí sí me ha mostrado el Señor. Yo soy un testimonio y he creído el Salmo 92, 14, que soy parte de ese avivamiento verde, porque ya tengo 77 años, pero todavía ando verde. Y no soy Hulk, el monstruo verde. ¿Por qué, hermano? Porque la vejez es la suma de los pecados que traen dolencias y enfermedades. Pero si nosotros tenemos fe en este Dios y andamos en su camino, Él nos da una buena vejez y nos da fuerzas y nos da de su espíritu y nos da bendición. Y le voy a decir algo, ahora somos más sabios que antes. Pero tenemos que creer que hay ese Dios que hace cosas con su mano poderosa y su brazo extendido. Y tenemos que depender. El tiempo de la vejez es tiempo
de mayor fe y de mayor búsqueda del poder de Dios. Pero esto no es exclusivo de nosotros. Esto lo debían de hacer desde los adolescentes, los jóvenes, los niños, todos. Los hombres maduros, cuando se sienten que están en sus mejores fuerzas, lo deberían de hacer. Porque la vida que el Señor ha traer a nosotros es vida en abundancia. ¿Sí lo crees? ¿Sí lo crees? Entonces tenemos que creer eso y estar firmes en ello. Pero la cosa es, ¿estás reconociendo que Dios ha hecho esta clase de cosas que tú no entiendes? Yo sí. Yo he dado muchas veces testimonio, quizá ustedes lo han oído y en mis predicaciones está. Pero uno de los testimonios más fuertes que he tenido, bueno, he tenido muchos, pero uno de los más fuertes es aquella vez cuando aquella hermana se cayó en un estacionamiento saliendo de una reunión allí en el Cine México y se expuso la fractura de su tibia. Es decir, se le veía el hueso y la carne y se ve hasta como blanquizco y eso, terrible. Y corrimos y ahí estaban mis hijos y mi esposa y yo corrí, puse las manos sobre ellas y dije, Señor, ten misericordia y haz el milagro y quita la fractura. ¿Y qué creen? En un instante la quitó. Fue al médico y el médico le dijo, usted no tiene ninguna fractura. Yo con mi esposa y mis hijos vimos cómo los huesos estaban quebrados y expuestos. ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Y por qué en otro no lo hace? Pregúntele a él, pregúntele. Yo no sé. Porque Dios lo hace. Y Dios lo hizo esa vez tremendamente. ¿Sabe cuando ella fue al traumatólogo y a que le revisaran los huesos? No tenía nada. Tenía alguna herida. La vendaron. ¿Usted sabe cuántos meses tenía que haber pasado con una fractura de tibia y peroné? Terrible eso. Eso hace Dios. Eso hace Dios. También quiero decirle que este centro cristiano de arrebatamiento fue formado en medio de echar fuera demonios. Ni sabíamos muchas cosas, solo teníamos fe. Y cuando una bruja que era espiritualista vino a la iglesia y cayó ante el poder de Dios porque estábamos alabando y empezaba a salir su voz, la voz de un hombre y otra voz chillona. Fue algo terrible. De la misma boca. Algunos dirán, ¿será que película de ver de terror o qué? O pásemela el día 31 de octubre. Lo vimos y lo oímos. Esa mujer se convirtió, fue liberada. Y toda esa familia se convirtió. Uno de sus hijos, ¿se acuerda de Juan García? Fue un tiempo pastor de Unidad Morelos 2. Qué bárbaro, qué Dios hace. De esa familia salieron pastores hasta para Los Ángeles y pastores en otras colonias. Ya no están conmigo, no importa, pero lo importante es que Dios hace cosas grandes. ¿Puede usted aceptar ese Dios y aprender de Dios? ¿O ya se le olvidó? Tenga memoria. Nuestro Dios es el mismo entonces ayer, hoy y por los siglos. Usted lo ha leído que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos en Hebreos 13:8. Pero vamos a al tema que traemos en Isaías para que usted conozca a Dios. Y vamos a Isaías 48. No sé si ya entró conmigo al tema. Isaías 48:12 dice. Y dice ahí, óyeme Jacob y tú Israel, a quien yo llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también, el postrero. Soy el mismo. ¿Cómo nos confirma todo esto el Señor? Cuando nosotros leemos, dirán, hermano, usted me está leyendo, como muchos a veces me alegan, el Antiguo Testamento. Bueno, si quiere ir usted al Nuevo Testamento para comprobarle que en el Dios está la eternidad, Él es eterno, Él es el continuo presente, Él tiene control del pasado, del presente y del futuro. Pues nada más entonces vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 y versículo 17 para ver qué nos dice ahora del Dios uno, pero bajo el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios
nos está diciendo. Ya voy llegando. Yo tengo tantos separadores que luego en lugar de ayudarme me estorban. Y dice, yo soy el alfa, dijo Jesús, y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Él está hablando aquí de ser el eterno, en la eternidad, el Dios que es, y le agrega, soy el todopoderoso, claro, porque Dios siempre es el todopoderoso. Versículo 17. Cuando le vi, habla de Juan, el evangelista, caí como muerto a sus pies, para los que piensan que la unción no derriba. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, mire lo que le dijo, yo soy el primero y el último, no hay otro. Yo soy el primero y el último. Estamos hablando ahora de Apocalipsis para que vea 22:13. ¿Cómo nos confirma la Escritura que nuestro Dios es? Y dice ahí, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Leí desde el 12. Bueno, para recompensar cada uno según sea su obra, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, contundente. No hay más que un Dios eterno. Ahora es revelado porque así a Dios le ha placido bajo el nombre de Jesucristo. Y Él es, como aquí dice, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, quede bien claro que Él es el eterno, el que ha de venir, el todopoderoso. Yo les hablé de Dios eterno. Les hablé también de este Dios que es y de sus obras. Pero me falta hablarles un poco a ustedes, aunque lo cité, de su soberanía y de su poder. Él es un Dios soberano. Vamos a mirar algunos que conocieron a Dios como el soberano. Y vamos a alguien que pudo percatarse en su propia vida. Y este hombre es David. Vamos a los Salmos y vamos al Salmo 115, versículo 3. Y dice la Escritura en el Salmo 115, versículo 3. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Dice el 2 preguntando. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. El hombre quiere que por andar bajo su libre albedrío y andar bajo la voluntad permisiva, piensa que no tendrá intervención de Dios. Dios todo lo que quiso ha hecho. Él ha dicho, ¿quieres seguir así sin mí? Síguele. Pero te digo algo, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en Hechos 10 dice que Dios le dio el venir a juzgar en esta tierra a todos los hombres. Así es que imagínense nada más. Hay alguien que piensa, pues yo he vivido y conmigo nunca se ha metido Dios. Y el Señor a veces, si oyera la voz de Dios, le diría, estoy esperando matarte, estoy esperando el día de tu muerte. Y entonces nos veremos. Y ya verás a dónde vas. No es amenaza, nos amenaza, no. La palabra de Dios así lo dice. Vamos al Salmo 135. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Él es soberano, Él hace como Él quiere, cuando quiere, donde quiere. Y es maravilloso el Dios que nosotros tenemos. 135, 5 al 14. Mire lo que dice. Porque yo sé que Jehová es grande, amén. Y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. No hay otro, es mayor. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, hasta donde están los demonios. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Dije 135, ¿hasta qué? Hasta el 14, ¿verdad? Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sheón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán.
y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, fíjese bien, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y él se compadecerá de sus siervos. Wow. Esta es la soberanía de Dios bien clara. Vamos a regresar un poquito. Salmo 33, versículos 6 al 9. Salmo 33, versículos 6 al 9. Y dice ahí: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, y él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hermanos, de veras fortalezcamos nuestra fe. Si Dios puede hacer todo esto y decir todo esto y tiene una palabra de poder y tiene manos poderosas y brazos extendidos poderosos, ¿por qué no usar más de esta bendición? Dios está dispuesto, pero ¿estamos dispuestos nosotros? Si conocemos a Dios, Dios entonces tendrá que cambiar. Yo estoy en eso continuamente diciéndole, Señor. El Señor ha dicho, yo me voy a hacer cargo de todo. Dije, Señor, entonces si tú te vas a hacer cargo de todo, encárgate también de la obra del ministerio, de la obra en la iglesia, para que tu nombre sea glorificado. Muy bien. Vamos ahora a Números 23, 19 para comprobar esto. Y esto se lo dijo a un profeta no muy obediente, pero que era profeta de Dios, Balaam. Números 23, 19. Y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. A ver, si el Espíritu Santo ha dicho, vamos a tomar un pasaje para que usted crea en este Dios lo que él habla. En Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. ¿No lo podrá hacer? Esa promesa es para su pueblo. ¿Por qué a veces nos dejamos oprimir o decimos, hoy me levanté con la pierna izquierda? No, mejor di, me levanté oprimido. Y necesitas que Dios te liberte. ¿No esa es parte de la unción de Cristo? ¿No dice Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y dar apertura de cárcel a los oprimidos. Bueno, Señor, si eso dijiste, ¿por qué ando tan oprimido? Y hay cristianos que están oprimidos toda su vida. ¿No dice Hechos 2:22 que Jesús Nazareno es un varón aprobado por Dios con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de nosotros por medio de él? ¿No dice la Escritura, verdad? Lo que citamos de primera de Pedro 2:24, ¿verdad? Cuando dice que el Señor Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados para que nosotros estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Yo me avergüenzo delante del Señor porque muchas veces no he sido sanado así. ¿Qué me ha faltado? Buscar al Señor, creer que tengo ese Dios todopoderoso. ¿Cuántas cosas ha prometido? ¿Y cuántas cosas nos ha dicho a los que somos sus discípulos? Usted ha leído que el Señor dio una orden y dio un imperativo, dice ir y predicar que el reino de Dios se acercara. Dice, sanad enfermos, echad fuera demonios, resucitad muertos, de gracia recibiste, dad de gracia, limpiad leprosos. No nos está ahí Jesucristo diciendo, ¿les gustaría a ustedes como iglesia local o como
y denominación o como organización religiosa aceptar esto? ¿No les gustaría a usted predicar el reino, que el reino de Dios se ha acercado? ¿No les gustaría a usted echar fuera demonios? ¿No les gustaría sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios? ¿No les gustaría? No, el Señor no dice eso. Es un mandamiento del Señor. Y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántas iglesias están queriendo ministrar las cosas que Dios ordenó? A mí me ha pasado que algunas veces, como el Señor dice, ay, qué iglesia echa fuera demonios, pues voy a mandar unos aquí para que estén libertados y reciban a Cristo. Ah, pues mándaselos allá a mi siervo Ernesto, sí echan fuera demonios. Y vienen la gente, echamos fuera demonios y también echamos fuera cristianos que no creen en eso. Se van porque dicen, ¿cómo en la iglesia se echan fuera demonios? ¿Cómo nosotros aquí hay una gran iglesia que dice, mándalos con el psiquiatra, mándalos al hospital psiquiátrico? Yo también tengo un gran milagro. Hace muchos años, sí, a María Perpetua, que estaba en el hospital psiquiátrico de Tlalpan, decretada esquizofrenia y paranoia avanzada, ya no le voy a platicar. El Señor nos permitió ministrarle y María Perpetua fue liberada. Lo que no habían hecho, le habían llevado a una iglesia y otra iglesia y le habían que agua, que quien saque y todo, y nadie. Pero el Señor Jesús nos dio esa autoridad, Él la tiene, no somos nosotros el poder, le echamos fuera a los demonios. Y María Perpetua fue liberada, regresó después porque ella vivía en un pueblo de brujos ahí en Tantoyuca, en Veracruz. Regresó y vino a darnos las gracias y nos dijo, ya estoy en Cristo, ya estoy libre, ya no hay demonios. Estaba tan loca que cuando se le acercaban los que le iban a ministrar, sacaba la lengua, se mordía y sacaba sangre, les decía de groserías, les daba adivinación, bueno, los hacía hawaiana, falta de hawaiana a los siervos que iban, que no tenían autoridad de unción, pero cuando le ministramos ella fue liberada. Y todavía 2 años después apareció en la congregación para venir a dar gracias y dice, mire hermano, ya me casé y traigo a mi bebé para que lo conozca. ¿Y qué está haciendo la iglesia de Jesucristo? Dejan la opresión y dejan la oposición sin hacer nada. Qué triste condición está habiendo. Muy bien. Yo creo que voy a tener que, como siempre, que dejar. Pero vamos a terminar con unos versículos aquí rápidamente. Isaías. Espero que usted cambie su fe y crea en ese Dios que hace obras y operaciones extrañas. Yo sí creo. Vamos a Isaías 14, versículos 24 y 27. Y dice ahí, Jehová de los ejércitos juró diciendo, fíjese el Señor jurando, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? El contexto no se lo voy a dar. Habla del juicio de Babilonia. Y el Señor dijo, ellos se pasaron. Yo los bendije, los levanté, siendo los caldeos nada, los hice un imperio, pero ellos creyeron, hasta Nabucodonosor se creyó Dios y todos se creían Dios. Y miren, llenos de idolatría y todo, y aparte, castigaron a mi pueblo más de la cuenta. ¿Saben qué? Ya lo permití, pero ya les llegó su tiempo. Ciertamente se hará la manera con que lo he pensado. ¿Qué pensó Dios? No va a quedar nada de Babilonia. No va a quedar más que desiertos. No va a quedar más que la grulla y el avestruz. Aquí no va a quedar nada.
ni los famosos jardines colgantes, ni los leones de oro que puso a su entrada Nabucodonosor. Nada va a quedar. Y díganme si no creemos que Dios lo hizo. ¿Qué quedó de Babilonia? Nada. Hoy pregunten por Babilonia. Algunos dicen, no, pues qué bueno que no quedó nada porque ahora es desierto, le picamos a la arena y sale petróleo, ya somos ricos. Pero no quedó nada. Esa es la misericordia de Dios. Y Dios dijo aquí que Él lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Imagínense que esto fue escrito mucho tiempo, años y cientos de años de que sucediera. Y muchos se han de ver reído los de Babilonia. Mira lo que dijo Isaías y dijo antes de que fuéramos imperio. Ahora somos imperio. Y dice esto, ¿tú crees? Ya han pasado 150, 200 años y no ha pasado nada. No retes a Dios. Cuando Dios determina algo, lo cumple. Hay algo que hoy hicimos. Anunciamos la muerte del Señor que Él viene. Él ha determinado que viene pronto por su iglesia. Si usted ha oído mis predicaciones, yo he dicho, hoy tengo una visión con respecto a la iglesia, es que no haya ninguno que no sea salvo a causa de conocer a Jesucristo. Que no haya ninguno que no diga que no ha alcanzado la vida eterna. Que no haya ninguno que dude que algún día se tocará trompeta y los muertos en Cristo, que los que durmieron resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Que no haya duda de que algún día tenemos una bienaventuranza, seremos llamados a las bodas del Cordero. Y dice ahí abajito, esta es palabra fiel y verdadera. 4 cosas que le he dicho a la iglesia y le digo a ustedes, tienen que estar preparados. Y si un día en que estemos como hoy juntos tocara la trompeta, esto debería quedarse vacío. Saldría la dueña de aquí del salón y diría, ¿y los coches? Pues véndelos. Y la moto, vende la moto. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿O le preocupa eso? ¿Le preocupa eso? ¿Y mi casa? Ya tengo arriba una mejor. Y las calles, ya ve cómo están aquí en Naucalpan y no sé ahí en su municipio cómo están, puros hoyos. Allá dice que las calles son de mar de cristal. Un día un hermano tuvo una visión de cómo era eso y le hacía así, dice hermano, en la visión le pegaba. Yo dije, ¿y no se rompe? Son de oro, es un cristal líquido y dice, yo le pegaba hermano en mi visión y no se rompió. Pues dijo que las calles son de oro y de cristal. ¿Y para qué quiere lo de aquí? Oye, mi empresa, mi negocio, ¿y para qué la quieres? Déjasela al diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Estén preparados en ello, hermano, porque el Señor lo va a hacer. Él es el soberano y lo va a cumplir. Vamos a comprobar con el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, muy conocido, capítulo 6, versículo 15. Ya nomás voy a tomar otros 3 versículos y con eso termino el día de hoy. Muy conocido. Primera de Timoteo 6:15, ya voy llegando, y dice ahí, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es? Jesucristo es reconocido como el soberano. Dios es soberano, Jehová es soberano, el Espíritu Santo es soberano, Jesucristo es soberano, porque Dios es uno. Él es el Padre, Él es el Verbo, Él es el Espíritu Santo. Es uno. Muy bien. Hechos 4, 24 al 28. Nos regresamos tantito. Y dice aquí. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Uy, aquí las palabras, la palabra soberano es dunastes y significa gobernante oficial, poderoso, soberano. Y luego dice Señor
La palabra Señor aquí es despotes, amo, Señor, poseyendo una autoridad suprema. Si usted lo leyera bajo esta base, ¿cómo lo leeríamos? Sí, soberano, gobernante, sí, poderoso, soberano, Señor, tú eres mi amo, tú posees toda autoridad y tú eres supremo. Nada más le dijeron eso. ¿Usted cree que Dios no lo iba a oír? Usted le dice igual al Señor, yo le digo todos los días. Tú eres el Dios, y le completa, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, eres el creador, como ya lo vimos en la otra predicación. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente? Ya lo vimos también esto. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Lo hicieron los romanos. Lo van a querer hacer otra vez, pero esta vez Cristo no va a estar en la cruz. Cristo va a venir en un caballo blanco que dice fiel y verdadero y que trae la espada en su boca y va en la batalla de la Armagedón a acabar con todos esos ejércitos, porque va a venir a reinar con vara de hierro. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya lo había determinado. Hasta la venida del Hijo del Hombre, hasta sus sufrimientos. ¿Cómo no creen en Jesús cuando hay cientos de profecías totalmente cumplidas, dichos, muchas de ellas cientos de años antes? ¿Cuántos alaban a Dios? Dios es, y Él es el soberano. Judas 4. Ya les he dicho que no empiecen. Deme el capítulo, hermano, por favor. Perdono tu ignorancia, pero ya por favor lee la Biblia más seguido. Judas 4 y 5. Y dice, Judas 4 y 5. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Miren lo que dice, qué bárbaro. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, no hay otro, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Él es el soberano. O sea, quiero explicarles. Dios trajo los juicios sobre Egipto. Dios mató a los primogénitos de los egipcios y de sus animales. Dios sepultó al ejército de Faraón en el Mar Rojo. Pero luego el pueblo se olvidó de quién es Dios. Luego el pueblo empezó con sus sincretismos y sus carnalidades. Y también mató a toda la generación que había en el desierto. Porque mucha gente dice, yo tengo la gracia, usted predica aquí, yo puedo hacer lo que quiera, mi vida es como quiera, uso mi cuerpo como quiera, yo tengo un pastor que no me prohíbe lo que usted, yo no te prohíbo nada, pero la Biblia dice aquí que no seas inmundo. La Biblia dice aquí que no andes en libertinaje y que eches a perder la gracia de Dios y que no niegues al Dios único y soberano. Y que si no perdonó a los egipcios y no perdonó a su pueblo, ¿tú crees que te va a perdonar a ti si andas de impío? Es que la salvación no se pierde. Pues entonces dígame, ¿qué pasó con todos esos? Eran 2 millones de seres. ¿Vamos a vivir en forma disoluta o desordenada, fuera del orden de Dios? Dios tenga misericordia.
Una cosa es que tengamos lucha con nuestra carne y con ciertos pecados que a veces traemos por la maldad. Y otra cosa es que seamos unos cínicos y digamos, pues ya no se puede hacer nada. Sino que vengamos delante de Dios y ayúdanos. Apocalipsis 1:5. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, para que les aclares, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así es que Él es Rey de reyes y Señor de señores, y es el soberano de todos los reyes de la tierra. Aún de Putin, aún de Putin. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. En las redes escucharán la segunda parte de este mensaje y ya no pude llegar al Redentor. Pero la próxima vez lo haremos. Para mí ha sido emocionante volver a escudriñar las Escrituras y crecer en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Yo sí quiero. Algunos dirán, a mí no me hacía falta. Qué triste tu afirmación, porque yo tengo 57, 58 años de estudiar las Escrituras y sí me hace falta. Si a ti no te hace falta, es tiempo que rompas tu soberbia y te humilles delante de Dios y le digas, Señor, quiero conocerte más, ayúdame. Que Dios bendiga esta enseñanza. Aquí nos acostumbramos y la iglesia de aquí sabe a despedirnos. Póngase sobre sus pies, nos vamos a despedir. Y nos despedimos para que usted lo busque. Busque usted Números, capítulo 6. Y yo lo completo, versículos 24 al 27. Número 6, 24 al 27. Así dice, hermanos, alcen sus manos y los que son de aquí ya lo conocen, lo saben de memoria. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Yo hoy pongo el nombre de Jesús sobre la iglesia de Cristo que está aquí. Y los entrego. Que la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea para la realización de todas las actividades y de la obra de Cristo. Amén.